Y ahora, un mensaje de bendición con el pastor Víctor Manuel Buitrago. Bendito Padre Celestial, si algo necesitamos hoy es fortalecer nuestra vida espiritual, fortalecer nuestro espíritu. Y por eso te suplicamos ahora que tu gracia, tu amor, tu Espíritu Santo llenen, Señor, por completo nuestra mente, nuestro corazón, nuestro espíritu, nuestra alma, todo nuestro ser, llénalo con el poder del Espíritu Santo. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Voy a leer en Efesios capítulo 3, 14 al 21 en la palabra de Dios para todos. Por eso me arrodillo para orar ante el Padre, de quien toda familia en el cielo y en la tierra recibe su verdadero nombre. A Él le pido que en su infinita grandeza les conceda a ustedes fortaleza interior a través del Espíritu. Pido al Padre que Cristo viva en ustedes por la fe y que su amor sea la raíz y el cimiento de su vida. Así podrán comprender con todo el pueblo santo de Dios cuán ancho, largo, cuán alto y profundo es su amor. El amor de Cristo es tan grande que supera todo conocimiento, pero a pesar de eso pido a Dios que lo puedan conocer de manera que se llenen completamente de todo lo que Dios es. Por el poder de Dios que obra en nosotros, Él puede hacer mucho más de lo que jamás podríamos pedir o imaginar. Gloria a Dios en la iglesia y en Jesucristo por todas las generaciones, para siempre. Así sea. He titulado esta meditación como fortaleciendo el ser interior, pero realmente lo que quiero hablarles es de proveer para el espíritu. El cuidado del cuerpo es bueno. Mente sana en cuerpo sano, pero es más importante el cuidado de nuestro ser interior. Algunos de los que se preocupan por un cuerpo envidiable generalmente están llenos de vicios e inmoralidad. Esta es una diferencia entre el ser carnal y el ser espiritual. Debemos cuidar tanto el cuerpo como el ser interior. Dios hizo al ser humano con la capacidad para vivir una vida balanceada. Podemos experimentar los placeres carnales, pero también experimentar los placeres espirituales. Placeres carnales como la comida, viajar, el sexo, el poseer ciertas cosas que aunque no sean necesarias nos hacen sentir bien, pero también la parte espiritual, que es la parte esencial de la cual me quiero ocupar en este momento. Nuestro ser interior está formado por raciocinio, por inteligencia, por sentido común y por conciencia. Principalmente, ¿no? Porque depende del punto de vista que lo veamos, podemos pensar en otras partes de nuestro ser interior. Yo creo que cada funeral o cada cadáver, cada muerto que encontremos por ahí, nos debe recordar cómo paga la carne y todo lo que hacemos por ella. Sí, hay hombres musculosos que han cultivado sus músculos a través de alzar pesas, de hacer ejercicio, de correr, tantas cosas. Pero cuando se mueren, ahí quedó todo. Mira lo que dice Gálatas capítulo 6, versículo 8. Dice, quienes siembran únicamente para complacerse a sí mismos, solo cosecharán
de ello la destrucción. Pero el que siembra para agradar al Espíritu cosechará la vida eterna. Como les decía, cada funeral, cada vez que usted esté en un funeral, debe verlo como un llamado a recordar que el cuerpo, esto es temporal, que tenemos que dar más atención a lo que está dentro, a lo eterno. El hombre es trascendente y por ser trascendente no nos quedamos en esto, en la sola carne. Algunos viven unas vidas disipadas, se olvidan que el ser interior es eterno y necesita una relación con el Padre de los Espíritus, como dice Hebreos. En la palabra de Dios para todos dice: todos hemos tenido padres en la tierra que nos han disciplinado y nosotros los respetamos. Entonces es aún más importante someternos a nuestro Padre Celestial para poder vivir. Si no le hemos dado importancia a nuestro ser interior, si no le damos importancia a esa necesidad interna de conectarnos con Dios, yo creo que hoy es el momento de iniciar, hoy es el momento de comenzar a hacerlo. Una de las maneras en que Dios estableció para que el hombre pueda saciar ese deseo de comunión con Dios es a través de la iglesia. Yo sé que muchos no están de acuerdo con esto, muchos los pueden cuestionar, pero la iglesia es el lugar más propicio para alimentar el espíritu y para podernos relacionar con otros. Pero yo quiero hablar más a los creyentes que a los no creyentes. Quiero hablar a los creyentes que asisten a la iglesia con motivos equivocados. Por ejemplo, llegan a la iglesia solamente a pedirle a Dios que les otorgue esos deseos carnales que tienen. Llegan allí porque llegan necesitando que el carro, que la casa, que el trabajo, que tantas cosas, y se llega a la iglesia pensando más en ese tipo de cosas que en la parte espiritual. No se llega a la iglesia con el deseo de satisfacer esa necesidad interior y fortalecer el ser interior que hay en nosotros. Llegamos seguramente a pedir mejor suerte, o llegamos a pedir que Dios nos ayude en el matrimonio, que nos ayude con los hijos, en los negocios, en la salud, en tantas cosas. Pero en conocer a Dios no hemos llegado a ningún lado. Mire, los mismos cultos, la parte litúrgica de los cultos está diseñada no para que el creyente, quien asiste a la iglesia, sienta una comunión profunda con Dios. Los cultos y la parte litúrgica está diseñada para que la gente se sienta bien. Las luces, el sonido, el humo, las bailarinas, todo eso está hecho es para que el hombre se sienta bien en ese lugar. Pero de ahí a que el hombre sienta la relación y la comunión con Dios, hay una brecha bien grande. Somos débiles interiormente y tenemos muy poca influencia en el ser interior. Y ese ser interior tiene muy poca influencia sobre nuestra personalidad y sobre nuestra conducta y nuestra manera de comportarnos. Somos solamente carnales, desafortunadamente, carnales. La gula, el alcohol, la pornografía, el hambre, el deseo de ver, de oír, de oler, de gustar y tocar, va más allá de lo correcto, de lo permisible
porque nos encanta todo lo que toca con la parte sensual y sensorial. La conciencia se ha debilitado al punto que ya no nos habla. No hablo aquí del espíritu, porque a veces algunos confunden espíritu con conciencia, pero yo creo que hemos llegado al punto que ni siquiera la voz del Espíritu Santo oímos, y no oímos tampoco nuestra conciencia. Esa conciencia, ese espíritu que nos hablan acerca de la necesidad de fortalecer el ser interior, pero nosotros lo apagamos y no lo queremos oír. Hemos quedado a la deriva de nuestros deseos carnales y nos hace falta una conversión radical. El apóstol Pablo, escribiendo a los hermanos en Galacia, dice, Gálatas capítulo 6, versículos 7 al 10, no se engañen ustedes mismos, porque de Dios no se burla nadie. Uno cosecha lo que siembra. Quienes siembran únicamente para complacerse a sí mismos, solo cosecharán de ello la destrucción. Pero el que siembra para agradar al Espíritu cosechará la vida eterna. No debemos cansarnos de hacer el bien. Si no nos rendimos, tendremos una buena cosecha en el momento apropiado. Siempre que podamos, hagamos el bien a todos, especialmente a los que pertenecen a la familia de la fe. Esto dice Gálatas 6, 7 al 10 en la palabra de Dios para todos. Necesitamos una conversión radical. Solo una decisión firme. Y un poder, escuche lo que le voy a decir, un poder más fuerte que nosotros puede cambiarnos. Ese poder más fuerte es el poder del Espíritu Santo actuando y viviendo en nosotros y transformándonos desde adentro. Gracias a Dios por la gracia divina. El Creador y Padre quiere fortalecer nuestro ser interior dándonos el poder de su Espíritu Santo. Mire cómo lo dice Pablo en Efesios 3, capítulo 3, versículos 14 al 16, que ya lo leí al comenzar, pero quiero hacer énfasis en estos dos versículos. Por eso me arrodillo para orar ante el Padre, de quien toda familia en el cielo y en la tierra recibe su verdadero nombre. A Él le pido, escuche, a Él le pido que en su infinita grandeza les conceda a ustedes fortaleza interior a través del Espíritu. Abramos los ojos de nuestro ser interior. Percibamos nuestra necesidad interior, decidamos ser espirituales y descubriremos las riquezas que Dios ha puesto a nuestro alcance. ¿Muy difícil hacerlo? De pronto sí. Pero es como les decía hace un segundo, es un poder externo, no nuestro, el que nos va a ayudar a lograr esto. Y ese poder es el poder del Espíritu Santo. Vamos a experimentar. Si nosotros queremos, experimentaremos la supereminente grandeza de su poder. El mismo poder que levantó a Cristo de los muertos. Efesios 1, 16 al 20 dice: siempre los recuerdo en mis oraciones y ruego a Dios por ustedes. Ruego que Dios, el Padre glorioso de nuestro Señor Jesucristo, les dé el Espíritu, fuente de sabiduría, quien les revelará la verdad de Dios para que la entiendan y lleguen a conocerlo mejor. Pido que Dios les abra la mente para que vean y sepan lo que Él tiene preparado para la gente que ha llamado. Entonces podrán participar de las ricas y abundantes bendiciones que Él ha prometido a su pueblo santo. Verán también lo grande que es el poder que Dios da a los que creen en Él.
es el mismo gran poder, escuche, con el que Dios resucitó a Cristo de entre los muertos y les dio el derecho de sentarse a su derecha en el cielo. La mayoría de los creyentes no cultivan su ser interior. Los cultos, las reuniones que hacemos, los cultos, son más bien cultos utilitarios. Y son diseñados para que sean utilitarios. Por eso promocionamos que vengan a la iglesia diciéndole, ven por el milagro que necesitas. Van mal tus negocios, ven a la iglesia, ven a Cristo. Va mal su matrimonio, venga a Cristo. Hacemos del culto algo utilitario, es decir, nosotros mismos enfocamos que la gente busque a Dios para sacarle tajada, para sacarle provecho a Dios. Pero el Señor dijo, buscad primero el reino de Dios y todas las demás cosas os serán añadidas. Nosotros ponemos los caballos detrás de la carreta. Nosotros ponemos los caballos detrás de la carreta. Con fortaleza espiritual podemos ser felices. Sí, podemos ser felices aún en medio de las pruebas, porque nuestros valores serán valores espirituales, eternos y divinos. Colosenses 3 dice, puesto que ustedes fueron resucitados con Cristo de la muerte, busquen las cosas de arriba, del cielo, donde Cristo está sentado a la derecha de Dios. Concéntrense en las cosas celestiales y no en las terrenales, pues ustedes han muerto a su vieja manera de vivir y ahora la nueva vida que disfrutan con Cristo está guardada en Dios. Para que nuestro ser interior sea fortalecido, debemos conectarnos con la fuente divina de poder. Acuérdense lo que dice Juan 15, dice que nosotros, escuche, el Señor dice, yo soy la vid, ustedes son los pámpanos. Todo pámpano que en mí lleva fruto, el Padre lo limpia para que lleve más fruto, pero el que no lleva fruto lo corta, lo pone aparte para echarlo al fuego. Cuando dice ahí, yo soy la vid, ustedes son los pámpanos, lo que está diciendo es que Él es la fuente. Nosotros no podemos vivir apartados de Cristo Jesús. Por eso necesitamos estar conectados a Cristo Jesús. En el libro de los Hechos, los discípulos muestran su carnalidad al preguntarle al Señor, bueno, ¿qué? Cuéntanos a ver cuándo es que va a venir, cuándo es que va a regresar, cómo es que va a hacer este. El Señor les dice, no, pues ustedes no se preocupen por eso. Ustedes preocúpense por ser llenos del Espíritu Santo. Es decir, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria, esto lo último de la tierra. Conectados al poder. Necesitamos conectarnos al poder que es Dios, conectados al poder que es el Espíritu Santo. Conectados a Cristo tenemos la fuerza suficiente para soportarlo todo. Filipenses 4:13 dice en la Reina Valera, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La palabra de Dios para todos dice, puedo enfrentar cualquier situación porque Cristo me da poder para hacerlo. Conectémonos a Cristo. Si nos mantenemos conectados a Cristo, al Espíritu Santo, tendremos la fuerza para vencer cualquier situación. A esta conexión, unirnos, esta conexión, estar unidos a Cristo, unidos al Espíritu Santo, algunos lo llaman oración, pero poco queremos orar. No queremos orar a nivel personal, no queremos orar a nivel iglesia. Cada vez las iglesias oran menos, cantan más, oran menos. Alguien se inventó alguna vez una frase que decía, es que el que canta ora 2 veces. Mentiras del diablo. No voy a meter en eso ahorita, pero escúcheme, si algo necesitamos nosotros es oración. Nosotros necesitamos aprender a contemplar
contemplar a Cristo Jesús. A mí me gusta leer, especialmente cuando ministro la Santa Cena, yo leo Juan capítulo 6. Me encanta porque hay una conexión, un simbolismo especial allí en las frases del Señor Jesucristo. Quiero leer dos de esos versículos. Juan 6, 51 y 54 dicen: yo soy el pan viviente que bajó del cielo. Si alguno come este pan, vivirá para siempre. Este pan es mi cuerpo y lo entregaré para que la gente pueda tener vida. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día final. ¿No le parece a usted necesario mantenernos conectados a la fuente de poder que es Cristo Jesús, a la fuente de poder que es el Espíritu Santo? Jesús mismo oraba y oraba y oraba por largas horas. El apóstol Pablo en Tesalonicenses, la primera de los Tesalonicenses 5:17, nos recomienda algo que para algunos es como imposible: orar sin cesar. Mire, no cuidamos la parte interna como debiéramos cuidarla, pero sí cuidamos a veces más de la cuenta la parte externa. Usted se cuida en lo que come, se cuida en lo que viste, se cuida en hacer ejercicios, se cuida en usar maquillaje, en usar cremas, en usar el mejor champú. Entonces se esmera en cuidar su parte externa. Ojalá que así nos esmeráramos en cuidar la parte interna. Esa parte que al fin y al cabo es la que va a ser trascendente hacia la vida eterna. Primero a los Corintios 7 dice que, hablando de la relación de pareja, dice que no se debe negar el uno al otro. En la parte sexual dice a menos que hayan decidido separarse un tiempo para la oración. La oración es muy importante y la oración debe de desplazar todo lo que tenga que ver con la carne, con la sensualidad. Tiene que desplazarlo, porque si queremos fortalecer el ser interior, necesitamos orar. El culto de la iglesia, la reunión de la iglesia, debe propiciar ese contacto con Dios. ¿Cuáles serían los resultados? Mire, fortalecer el hombre interior por el Espíritu Santo. Es el resultado de la oración, de la búsqueda, del contacto con Dios. Es fortalecer el hombre interior. En Romanos capítulo 8 leemos, voy a leer Efesios 2:16 y Romanos 8:35 al 37. Primero, Efesios 2:16 dice: Cristo murió en la cruz y con su muerte terminó la enemistad entre los pueblos, hizo que todos estuvieran en paz con Dios y que fueran un solo cuerpo. Y Romanos 8:35 dice: ¿podrá alguno o algo separarnos del amor de Cristo? Ni las dificultades, ni los problemas, ni las persecuciones, ni el hambre, ni la desnudez, ni el peligro, ni tampoco la muerte. Así que está escrito: por ti estamos siempre en peligro de muerte. Nos tratan como si fuéramos ovejas que van al matadero. Más bien, en todo esto salimos más que victoriosos por medio de Dios, quien nos amó. Debemos reconocer su presencia en nosotros y tener una fe firme en esa presencia, en que el Espíritu Santo está en nosotros y con nosotros. La oración, escúcheme, la oración no es para cargar una pila o una batería, sino para estar conectado directamente con la central de poder. A ver, me explico. Usted toma una de esas baterías recargables y la conecta a la fuente de la electricidad, y cuando está cargada la quita de la fuente de la electricidad porque ya la tiene cargada. ¿Cuándo lo vuelve a conectar? Cuando se le descarga, ¿verdad? Pues la oración no es eso.
La oración es la que nos tiene que mantener permanentemente conectados a la fuente. Y la fuente es Cristo, la fuente del Espíritu Santo, la fuente es Dios Padre. No podemos orar intermitentemente, debemos orar sin cesar. Mantenernos todo el tiempo conectados a la fuente de la vida, que es la que nos va a ayudar a fortalecer el ser interior. No podemos entonces conectar, desconectar. No, Señor. Es vivir por el Espíritu. Es también andar por el Espíritu. El que vive en el Espíritu anda por el Espíritu. El que anda por el Espíritu vive en el Espíritu, dice Gálatas 5:25. El que está conectado llega a tener la mente de un Dios que llama a las cosas que no son como si fueran. Entonces entendemos lo que dice Lucas 1:37, nada hay imposible para Dios. Ahora, ya para darle un poquito de conclusión a este tema, sería cómo lograrlo, cómo lograr fortalecer ese ser interior. Quien desea fortalecer su ser interior tiene muchos medios para hacerlo. Por ejemplo, la iglesia con todos los ministerios que posee la iglesia, con los dones, con los ministerios que tiene la iglesia. Recuerde que el Señor capacitó a la iglesia con dones y con ministerios para edificar y fortalecer a los santos. Entonces, ahí hay un propósito de permanecer en una iglesia. Es el fortalecimiento de mi ser interior. Pero yo siempre he creído que la mejor manera de nosotros fortalecer nuestro ser interior es a través de la palabra de Dios. Leer la Biblia, leerla, meditarla, hacerla nuestra, que la Biblia sea parte nuestra. No leerla por leerla, sino que cuando yo tomo ese tiempo devocional en la mañana, al mediodía, en la tarde, en la noche, no sé en qué momento usted toma ese tiempo para leer la Biblia, pero que usted se despoje, escuche lo que le voy a decir, se despoje de toda su teología, de toda su doctrina, despójese de todo eso y deje que Dios le hable a través de cada línea, de cada palabra que está escrita ahí en su palabra, en la Biblia, en la palabra de Dios. Deje que Dios le hable. No llegue prejuiciado, no llegue con una mente pentecostal o antipentecostal, no llegue con una mente calvinista o anticalvinista, no llegue con una mente... No, llegue con un corazón listo y dispuesto a ver que Dios me habla en este momento. Yo sé que es un poco difícil despojarnos de tantas cosas que tenemos para leer la Biblia, pero hay que aprender a leer la Biblia así, simple y llanamente. No importa la versión que usted lea, no importa. Dios le va a hablar a través de esa versión que usted tenga. Las Escrituras son la principal fuente de alimento espiritual. La conexión directa con Dios a través de la oración, pero es contemplarlo. Contemplar a Dios en la oración, es meditarlo, es visualizarlo, es dedicando periódicamente un tiempo y un lugar para estar solo con Él, con la Biblia, quizás con un cuaderno, con un lápiz, para poder hacer esto. Entonces, con una Biblia, en un cuarto a solas quizás, nos arrodillamos y buscamos de Dios, y buscamos a Dios. A mí siempre me ha impresionado lo que dice 2 Crónicas 7:14. A ver si lo recuerdo. Dice, si mi pueblo se humillare. Si mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, se humillaren y oraren y buscaren mi rostro. Yo siempre he pensado, cuando se dicen estas palabras, quien las escribió, pues se supone que es Dios quien está hablando, pero hubo alguien quien las escribió. Había una diferencia para Dios entre orar y buscar el rostro del Señor, porque Él dice, y oraren y buscaren mi rostro. Yo siempre lo he relacionado con que orar es como esa parte religiosa, esa parte litúrgica,
Pero buscar el rostro es cuando yo contemplo a Dios, cuando yo medito, visualizo a Dios en mi tiempo devocional. Esto es importante para fortalecer el ser interior. También yo debo preguntarle a Dios, ¿qué piensa Dios de lo que yo veo? ¿Qué piensa Dios de lo que yo escucho? ¿Qué piensa Dios de lo que yo leo? ¿O qué piensa Dios de mis conversaciones con otras personas? Es una forma de crecer en el ser interior. Cuando yo le pregunto a Dios, bueno, Dios, ¿qué piensas tú de esas películas que yo veo? ¿Qué piensas tú de cuando yo entro a las redes sociales? ¿Qué piensas tú cuando yo estoy frente a mi computador en lo que yo veo, lo que yo leo, lo que yo miro, lo que yo escucho? ¿Qué piensas tú de las conversaciones que tengo con mi familia, con mis amigos, con mis compañeros de trabajo o de estudio? ¿Le hemos preguntado a Dios qué piensa Dios de eso? Pero necesitamos preguntarle a Dios. Mire, yo escucho las quejas de la gente y también pues mis quejas, porque todos nos quejamos, ¿verdad? Pero escúchame, yo después me pongo del lado de Dios para procurar ver cómo Él ve mis quejas o las quejas de los que están conmigo. Yo trato de, a ver, si yo fuera Dios, ¿cómo vería a este individuo? ¿Cómo vería a este hermano, a esta hermana? ¿Cómo me vería a mí mismo si yo fuera Dios? Es un ejercicio un poco complicado, pero esto me ayuda a fortalecer mi ser interior, porque es comenzar a verme como Dios me ve, no como yo quiero, no como yo pienso, sino como Dios me ve a mí. Al comenzar leí Efesios 3, 14 al 21. Creo que valdría la pena volverlo a leer. Por eso me arrodillo para orar delante o ante el Padre, de quien toda familia en el cielo y en la tierra recibe su verdadero nombre. A Él le pido que en su infinita grandeza les conceda a ustedes fortaleza interior a través del Espíritu. Pido al Padre que Cristo viva en ustedes por la fe y que su amor sea la raíz y el cimiento de su vida. Así que podrán comprender con todo el pueblo santo de Dios cuán ancho, largo, cuán alto y profundo es su amor. El amor de Cristo es tan grande que supera todo conocimiento, pero a pesar de eso pido a Dios que lo puedan conocer de manera que se llenen completamente de todo lo que Dios es. Por el poder de Dios que obra en nosotros, Él puede hacer mucho más de lo que jamás podríamos pedirle o imaginar. Gloria a Dios en la iglesia y en Jesucristo por todas las generaciones y para siempre. Amén. Así sea. ¿Quiere orar conmigo? Oremos. Señor, ayúdanos a creer y a depender más de ti y en ti. Ayúdanos a dedicarte más tiempo y un lugar para estar a solas contigo y mantenernos conectados continuamente, sin cesar, sin parar. Que nos mantengamos conectados a ti, que eres la fuente de todo poder espiritual, que eres la fuente de fortaleza espiritual. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos para que en la medida en que crecemos en nuestro ser interior, vayamos dejando a un lado la carnalidad que tanto nos hace daño. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios le bendiga. Gracias por estar aquí conmigo. Espero que nos podamos ver en una próxima ocasión. Bendiciones. Gracias por vernos. Por favor, suscríbase. Muchas bendiciones.